Saludos de bienvenida para todos. Qué gusto saber que ustedes están al otro lado con el corazón dispuesto para escuchar la voz del Espíritu que nos habla puntualmente a través de su palabra en cada una de estas 7 cartas que el Señor envió a estas 7 iglesias, para alabarlos cuando eran dignos de ser alabados o para reprenderlos, exhortarlos y llamarlos al arrepentimiento cuando aquellos siervos se desviaron del camino de obediencia y santidad que su Señor demanda de todo aquel que le cree y le confiesa como su Salvador. Con el estudio de hoy concluiremos la primera parte de la carta a esta iglesia y en la continuación profundizaremos en los versículos 10, 11 y 12, con énfasis muy puntual en el versículo 10, dadas las enormes connotaciones escatológicas que tiene y que tan grande cantidad de tinta se ha requerido por muchos para explicar su significado. Llegado ese momento, haremos uso de todas las herramientas al alcance para, con apego escritural, gramatical y literal, según la sabiduría que imparte el Santo Espíritu, podamos entenderlo y sobre todo esperar que ese momento que se anuncia ahí llegue. Sigamos pues desmenuzando cada frase, cada palabra de esta carta, porque, y como bien sabemos y lo entendemos, cada una de ellas, dichas puntualmente para los siervos de Filadelfia, viaja en las arenas de los tiempos y alcanza a toda la iglesia, a todo siervo que en todo lugar ha creído y confesado al Señor Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Y entre esos dichosos, alcanzados por la gracia de Dios, estamos usted y yo. Y aun cuando todavía no lo sabe, también está ese ser querido por el que usted ora día con día, para que la luz de Dios traspase la oscuridad que lo consume y un día de estos, convencido por esa luz y su testimonio, le crea y confiese al Señor como su Salvador. Así que entonces, sigamos. Continuamos entonces con la filmina 102 y seguimos desarrollando la segunda mitad de esta 10ª sección, aprendiendo de aquellos siervos qué fue lo que ellos hicieron o dejaron de hacer para recibir tal aprobación total por parte de su Señor, sin que Él encontrara nada, absolutamente nada, por lo cual hacerles ningún señalamiento, lo cual sin duda ha convertido esta iglesia a lo largo de los siglos en un modelo digno de ser imitado. Y es que en honor a la verdad, el siervo de Dios, el que verdaderamente vive para su Señor, sabe perfectamente que estos ejemplos deben ser parte de su vida diaria, porque estando como estamos en el campo del enemigo, sus servidores, los del enemigo, actúan con los hijos de Dios, interactúan con ellos y en ocasiones, más de las que quisiéramos aceptar, porque algunos de ellos son parte de nuestra familia, sin conciencia clara de lo que hacen, porque esa oscuridad que los envuelve no los deja ver. Nos invitan o nos participan de cosas que el siervo sabe que su Señor no las aprueba. Y a veces cuando el siervo no ha tomado los componentes de la armadura que su Señor ha puesto a su disposición, según leemos Efesios 6 del 1 al 10, esas invitaciones son difíciles de rechazar, porque el siervo es incapaz de ver el peligro que se esconde tras ellas y quién es el que verdaderamente está detrás, buscando cómo hacernos caer en pecado. Es decir, el siervo no está vigilando constantemente a su entorno y su enemigo, viéndolo descuidado, lo acechará y le ofrecerá aquello que pueda estimular su codicia, sus deseos mundanos y las compañías banales de la sociedad para que, una vez enredado en alguna de ellas, saboree las mieles de la desobediencia y compruebe que siempre es mejor, como dice el refrán, pájaro en mano que 100 volando. Y esto lo aprendemos de los creyentes fieles de Filadelfia, porque si de algo no tengo duda es que ese enemigo que nos acecha también lo hizo con ellos, pero ellos se mantuvieron firmes y fieles, prefiriendo ser perseguidos y humillados antes que ser instrumento que empañara el nombre del Señor que les salvó. Esto es ciertamente lo que nos rodea y es este comportamiento el que usted y yo debemos imitar cada momento de cada día del resto de nuestra vida. Lo mencionado anteriormente, bien sabemos que son realidades que rodean al Hijo de Dios, pero también sabemos
que los peligros que nos acechan no solo son exteriores, sino que también están dentro del siervo. En la advertencia dicha por el profeta Jeremías en 17:9, que tanto hemos leído y que nos advierte de lo engañoso de nuestro corazón y de su perversidad. Incluso el apóstol Pablo lo sabía y por eso de sí mismo él decía en la carta a los Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 20 y leemos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por supuesto que en esto que Pablo afirmaba de sí mismo, para nada lo desacredita ni le resta autoridad doctrinal en todo lo que él afirma. Entonces, si Pablo, siendo un siervo fiel y vigilante de los peligros de su entorno y de su corazón, pasó por estas provocaciones, queda muy claro lo que le pasará al siervo negligente que no está atento a los ataques de su enemigo y que es incapaz de verlos llegar. Y uno de los nefastos trucos del enemigo es hacerle creer al siervo, poco aplicado en sus deberes de creyente, que su conocimiento de las cosas divinas es muy limitado y que no sabe dónde en su Biblia buscarlas. Bueno, ciertamente no las encontrará si no da el primer e importante paso para encontrarlas, abrir su Biblia todos los días. Y para que sus excusas desaparezcan y cumpla con lo que se le pide, vaya a dos pasajes fundamentales que por asociación y encadenamiento temático puede relacionar y que su Biblia misma lo llevará si usted sabe cómo buscarlas. Le mostrará el camino de todas las maravillas de lo que se ha perdido. No porque no sepa dónde buscar realmente, sino simplemente porque no ha querido, porque le da pereza, porque ésta lo ha dominado y porque cualquier otra cosa en su vida diaria ha tenido más importancia que alimentarse de la palabra de su Dios que le salvó. Leamos en Juan 5:39, dice el Señor, le decía a los judíos de su tiempo y se lo dice a usted y me lo dice a mí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice Pablo en la carta a Timoteo 3:16, 17, la segunda, toda la escritura, y ratifico lo de toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, esto es usted y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A partir de aquí, su Biblia lo irá llevando a pasajes paralelos con comentarios marginales que le irán explicando cada pasaje. Entonces, ¿qué se requiere para conocer y testificar con conocimiento de causa? Se requiere voluntad, voluntad. Así que, sentadas las bases y expuesta la estratagema del enemigo para que no estudiemos la palabra de Dios, ahora retomamos con fuerzas renovadas el estudio y las ordenanzas que el Señor le dio a su iglesia para que caminara en santidad y obediencia delante de Él. Y como ya llevamos varios meses, muchos meses estudiando estas 7 cartas, y he descubierto cómo cada pasaje me lleva a otro y este a otro, formando así una sólida y poderosa cadena de continuidad doctrinal y ordenanzas y advertencias divinas, ahora me detengo, miro dentro de mi ser, escudriño mi corazón en la advertencia de Jeremías 17:9, no dejando que trate de engañarme con soluciones fáciles. ¿Qué es lo que veo? Me pregunto, ¿camino en santidad? ¿Sí o no? Si usted ha permanecido fiel durante este tiempo estudiando estas cartas, además de otros estudios en los que participa y el estudio personal que usted hace, yo diría que usted camina bien. Pero recuerde, no es mi opinión lo que determina la aprobación de su Señor, sino lo que Él ve en lo profundo de su ser. Así que no trate de esconder nada, por favor, porque como bien sabe,
Esto es completamente imposible delante del Señor, según lo leemos en el Salmo 139, versículos del 1 al 16. Y ya que hasta aquí hemos aprendido bastante del comportamiento fiel de los filadelfinos, podemos reflejarnos en ellos, extrapolar mi vida de siervo y ponerla a la par de aquellos creyentes aprobados por su Señor y hacerme otra pregunta. ¿Habría sido yo un miembro digno de la iglesia de Filadelfia del primer siglo? ¿Sí o no? Esto es, con la vida de creyente que practico hoy, puesto y solo para el ejercicio en la comunidad de los siervos filadelfinos de finales del siglo I, mi presencia, pregunto, ayuda a aquella iglesia a seguir siendo fiel, santa y obediente y aprobada plenamente por el Señor? ¿O quizás mi presencia desentona y rompe la condición de fidelidad que ellos tenían? Esa es una respuesta que no debo evitar y a la que debo responder con total sinceridad, porque el Señor, que conoce todas mis obras, pensamientos y actos ocultos, conoce perfectamente la respuesta. Seguimos con la filmina 103 y llegamos así a un nuevo reconocimiento que el Señor hace a su iglesia. Podríamos decir que dos razones quedan expuestas aquí. Una parte del rechazo y la persecución de los fieles por parte de aquella sinagoga de Satanás y la respuesta del Señor en defensa de los suyos. Haré que se postren a tus pies. Humillación pública y social y, como resultado directo, el testimonio público ante la sociedad idólatra y pagana al mostrar que esas personas despreciables para todos en esa sociedad cuentan con el favor divino del único Dios. Leemos en Apocalipsis 3:9 el pasaje y lo recordamos cuando el Señor sentencia, esos sinagogas de Satanás serán los que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y aunque no se menciona de forma directa, por cuanto no se indica el momento en que el juicio cayó sobre aquellos falsos judíos, yo no tengo ninguna duda de que cuando ese juicio cayó sobre aquella sinagoga, tanto ellos como la ciudad de Filadelfia supo que aquella era la mano de Dios de aquellas gentes que le adoraban actuando contra sus enemigos y en favor evidente a ellos. Esto no solo era necesario, sino que servía como instrumento de luz para que la puerta que el Señor abrió para ellos cumpliera el cometido para el cual fue abierta. Aquí la fuerza y las capacidades humanas de los fieles no intervienen directamente, sino que reciben el soporte, la fuerza y el testimonio del Señor mismo, lo cual lo convierte en evidencia innegable y abrumadora para todos los que vieron ese hecho. Continuamos con las afirmaciones que muestran la aprobación del Señor a su iglesia local. Y de nuevo, recuerde los alcances de las cartas a lo largo de las edades y alcanzando a todos los creyentes en todo tiempo y lugar, como y precisamente lo está haciendo con usted y conmigo. Por razones que son exclusivos del entorno del trono de Dios y por tanto innecesario que los siervos lo conozcan, luego de emitir ese juicio sobre los perseguidores, el Señor dice a los filadelfinos que Él dejará constancia clara y evidente para todos que quienes los persiguen y difaman serán humillados y derrotados y tendrán que dar fe de esa condición, llegando hasta los fieles y postrados, dar fe de que la mano del Señor está en favor de ellos. El Señor en la carta no hace ninguna referencia al resultado de tal acto, esto es, qué hicieron aquellos judíos luego que el Señor los postró delante de sus siervos. ¿Alguno creyó y se salvó? Bueno, el Señor lo sabe. Aunque sinagoga de Satanás, eso no les quitaba la posibilidad de, arrepintiéndose con sinceridad delante de Dios y creerle al Cristo de los siervos filadelfinos, ellos mismos fuesen salvos. Eso no se menciona, y solo como dije hace un rato, el Señor lo sabe. Es muy importante no perder de vista lo que en algún momento de este estudio ya se mencionó, y esto es que la afirmación del Señor tiene un doble propósito, juicio y humillación para los inicuos, exaltación y aprobación a sus hijos. ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios jamás hace las cosas sin un propósito claro y definido y sobre todo que se cumplirá en algún momento del futuro. Para todos los efectos, el juicio sobre los falsos judíos y la protección de los siervos filadelfinos
conlleva la forma como Dios se manifiesta sobre los enemigos de su pueblo, así como su respuesta con esos siervos que viven en santidad y fidelidad. Así que, siendo de manera puntual esta reacción del Señor en aquellos días y cumplido lo que el Señor determinó, las edades siguientes tendrían en ambos mundos, impíos y santos, constancia de que ese Dios de los cristianos tiene poder para castigar la maldad de los hombres y exaltar a los creyentes fieles que siguen sus ordenanzas con fidelidad y obediencia. Y la prueba final de la respuesta divina para todos aquellos que persiguen y matan al siervo de Dios y rechazan la oferta de salvación del Hijo de Dios puede leerse en Apocalipsis 20 del 11 al 15. También aprendo que como hijo de Dios, sujeto a pasiones, nunca debo esperar y nunca orar para que el Señor haga con mis perseguidores lo mismo que hizo con aquellos falsos judíos. Dos pasajes señalan con total claridad la posición del siervo y la respuesta divina a quienes los persiguen. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y de inmediato el apóstol agrega la actitud que debo tomar con mis perseguidores, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tampoco en esto tengo duda que la respuesta de aquellos fieles fue exactamente esta. Esperaron que su Señor llamara a cuentas a sus perseguidores como lo había prometido y eventualmente, siendo santos y fieles, no dudarían en mostrar perdón y misericordia cuando llegaron humillados delante de ellos. En lo que al siervo de hoy respecta, la experiencia de Filadelfia es la que yo puedo esperar. El Señor pelea por mí. Así fue prometido a Israel, y tal promesa se extiende a todo aquel a quien Dios adopta como hijo. Deuteronomio 3:22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Entonces esto es válido para Filadelfia y sigue siendo válido para la iglesia de hoy, es decir, válido para usted y válido para mí. Así llegamos a la Filmina 104 y continuamos con las palabras de recompensa del Señor a su iglesia, en donde les ha señalado dos cosas importantes. Primero, su respuesta en calidad de juicio para quienes perseguían a los creyentes en Filadelfia. Y segundo, dándoles la seguridad a estos siervos de que esta respuesta es consecuencia del amor puntual que él siente por aquellos siervos suyos. Por supuesto, en ambos casos, la posición divina es consecuencia directa de la fidelidad y santidad en que aquellos creyentes vivían su vida de servicio. Y no se requiere mayor esfuerzo para entender que tal actitud del Señor es extensible, como ya lo he dicho, para todo siervo suyo, en todo tiempo y lugar, que viva su vida de creyente como la de los filadelfinos. Y por eso leemos de nuevo en Apocalipsis 3:9 el pasaje que nos retiene en estas filminas. Ellos vendrán para que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al día de hoy la revelación está completa. Todo lo que el Santo Espíritu quería decir y era necesario que los hombres supieran, todo ha sido dicho. A partir de este momento, situado al final del siglo I, con los escritos de Juan y durante los siglos que siguieron hasta nuestros días, y lo que aún falte de caminar de la iglesia por este mundo, se cumple en cada uno de nosotros lo que afirma Pablo en 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Así que, y en ausencia de más revelación, porque la existente cumple el propósito divino, es necesario que la iglesia del Señor busque y encuentre en ella todo lo que necesita para saber cuáles son las normas de conducta diaria, las promesas de su Señor y las advertencias para cualquiera que, diciéndose creyente, pretenda caminar en desobediencia y negligencia. Por tanto, y para que el siervo fiel sepa cuál es continuamente la respuesta de su Señor para él, es que el Santo Espíritu se ocupó de dejar, por ejemplo, en esta carta lo que el Señor quería que sus siervos supieran
para que estuviesen en paz, cualquiera que fueran las circunstancias que los rodeaban. Es por eso que Él da a sus siervos este reconocimiento de su amor cuando dice yo te he amado, porque Dios pelea por su pueblo, como lo podemos ver en citas como Deuteronomio 1:30, 3:22, Josué 23:3, Segunda Crónicas 20:29, Éxodo 14:14 y 24:28 y Nehemías 4:20. Y como bien lo sabemos, porque lo hemos experimentado en persona, ese amor de Dios desplegado en toda la Escritura quedó sellado eternamente en la venida del Hijo de Dios para con su sacrificio vicario en la cruz y su resurrección, abriendo la puerta de la salvación por fe en Él. A todo aquel que le crea y lo confiese como su Dios, su Señor y su Salvador. Amor fijado en las palabras del Señor en Juan 3:16, donde leemos una parte, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como lo leemos en Gálatas 4:4 y Primera de Juan 4 del 9 al 10. Y aunque ya se ha mencionado, pero para evitar que nuestra memoria no lo haya considerado importante en su momento, recordemos cuál debe ser mi actitud con cualquiera que me persiga por causa de mi fe en el Señor. Marcos 11:25 leemos, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Observemos bien que este pasaje no es una sugerencia o una petición que se rija por la voluntad, es una orden total y absoluta y de acatamiento obligatorio. Incluso ese acatamiento no puede darse con una actitud de enojo o incomodidad pensando que lo hago porque no me queda otra. No, eso nunca. Una actitud así solo muestra una conversión superficial, sin profundidad, sin convicción, como la semilla que cae entre piedras y espinos, y el resultado final lo conocemos muy bien. Así que bajo este principio de perdón y amor que le debemos aún a quienes quieren hacernos daño, tengamos muchísimo cuidado con expresiones que a veces decimos sin pensar en sus alcances y consecuencias. Expresiones como, uy, qué mal me cae, o es que ya no lo soporto, o prefiero tenerlo de larguito, o donde lo veo, vuelvo la cara para otro lado. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Esto podría parecer inocente, pero con el caminar de los años, esa inocentada se fija en la mente y en el corazón de esa persona que se dice hijo de Dios y con el paso de los años echa raíces de amargura que con el tiempo pueden convertirse en raíces de odio y sabemos que eso jamás, jamás el Señor lo dejará pasar porque las consecuencias de caminar por esas sendas torcidas se traducirá en dolor, angustia y cargas de culpa cuando caminemos por el valle de sombras, que leemos en el Salmo 23:5. Y torpemente, al verme en tal sendero de dolor, se me ocurre levantar el rostro al cielo y preguntar, Señor, ¿estás peleando por mí? ¿Habría algún motivo de mi conducta por la que el Señor no lo hiciera? Después de todo, el Santo Espíritu es muy claro cuando por medio de Pablo afirma en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta verdad, al cegar lo sembrado, puede ser poderoso testimonio delante de todos los que me rodean para que así como los siervos en Filadelfia, todos ellos vean que el favor de mi Señor está conmigo y en contra de aquellos que me quieran dañar. O si mi cosecha es raquítica, de mala calidad y llena de agujeros que desmienten lo que digo ser, bueno, pues ya sabemos lo que sigue, ¿verdad? Hebreos 12:6, que dice que el Señor al que ama disciplina. Nos detenemos ahora en la Filmina 105 y estamos llegando al final de esta primera parte de la carta a la iglesia de Filadelfia. Y hasta aquí hemos visto la mano del Señor actuando en favor de aquellos fieles. ¿Pruebas? Bueno, preguntará alguien. Ninguna, le contesto yo, porque yo no necesito pruebas de que todo esto que el Santo Espíritu dice, que el Señor Jesucristo le mandó a decir a los fieles filadelfinos, es tan pero tan cierto como que hoy, al momento en que esto digo, el sol salió y alumbra la mitad de este mundo. Y sabe el siervo fiel, aquel cuya motivación que lo domina es vivir
para hacer lo que su Señor le ha dicho que haga, es decir, cumplir cuando menos y alcanzar el título de siervo inútil, es decir, el siervo que solo hace lo que su Señor le manda. Leemos en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y sabemos que lo mejor de hacer así nunca es para buscar reconocimiento de quienes me rodean. Cuando mucho es para buscar la aprobación divina de que aquello que hacemos cada día merece su aprobación. Exactamente como lo hicieron aquellos filadelfinos. Insisto, pruebas no las necesito. Me bastan las palabras del Señor en esta carta. Me basta saber que el Santo Espíritu dirigió a Juan para que las registrara con total verdad, y por eso yo las creo, porque vivo en fe, así como lo afirma el escritor de Hebreos. En Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no solo lo creo, sino que también tengo convicción firme y sólida de que cada palabra, promesa y espaldarazo que el Señor le dio a su iglesia de Filadelfia, las puede extender hasta el siervo de hoy que vive para hacer, como siervo inútil, aquello que sabe que es su deber. Cuando menos asegurarse que la puerta que el Señor mantiene abierta y en la que se encuentran muchas gentes, incluidos seres amados por usted, que esperan sin esperar porque no quieren saber, porque la oscuridad que los domina les impide ver el horizonte al cual caminan. Y la luz que puede sacarlos de esa condición, usted y yo la tenemos en la mano. Los siervos de Filadelfia usaron esa puerta. Eso es una deducción lógica, ya que el Señor la abrió para ellos y sabía que ellos la usarían. Hagamos un pequeño ejercicio. Dé una rápida mirada a su vida de creyente, hoy, ahora, y fije un estado de comportamiento como siervo delante de su Señor. Luego mire, digamos, unos 5 años hacia atrás. Ahora recuerde cuál era la reacción de aquellos que lo rodeaban sobre la relación que había entre lo que usted les decía que era, como siervo del Señor, y lo que ellos opinaban de su condición. ¿Cómo reaccionaban? ¿Actuaban ante usted con respeto en asuntos de moral y conocimiento bíblico? ¿Lo escuchaban como alguien con autoridad? ¿O quizá me trataban como alguien como ellos y nunca me preguntaban nada de asuntos de moral y de la relación con Dios? Ahora traiga todo eso a su presente, hoy, ahora, en este momento, luego de 5 años. ¿Cuál es la actitud de ellos para con usted? ¿Es la misma? ¿Ha cambiado? ¿Siente ahora que su testimonio ha impactado en algunos de ellos y lo tratan con respeto? ¿Lo escuchan cuando opinan de asuntos morales y de relación con Dios? Sería muy triste que luego de 5 años las cosas sigan igual y que yo no tenga autoridad ni testimonio para exhortarlos a que cambien sus vidas, porque yo no he cambiado la mía. ¿Ve por qué la pregunta que nos hicimos en forma más de reclamo, Señor, ¿estás peleando por mí? Los creyentes de Filadelfia nunca tuvieron que preguntar algo así a su Señor. Bastaba la vida de santidad y fidelidad que vivían para saber con toda seguridad que su Señor peleaba sus batallas y que su amor era tangible, casi se podía tocar y sobre todo, todos en la ciudad de Filadelfia fueron testigos de esta verdad. Así que debo entender que la respuesta del Señor a los suyos siempre está en relación directa a la calidad de vida de siervo que el siervo lleve día con día. Al menos así queda de manifiesto en esta carta, porque en Filadelfia el Señor peleaba las batallas de sus siervos. Aprendamos algo de un poema que todos habremos oído en algún momento y llamado Huellas en la arena. Leo la parte. Una noche soñé que caminaba a lo largo de una playa, acompañado por Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida fueron proyectándose en la pantalla del cielo. Según iban pasando cada una de esas escenas, notaba que unas huellas se formaban en la arena. A veces aparecían dos pares de huellas y en otras solamente aparecía un par de ellas. Esto me preocupó grandemente porque pude notar que las escenas que reflejaban etapas tristes de mi vida, cuando me hallaba sufriendo de angustias, penas o derrotas, solamente podía ver un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía, tú caminarías siempre a mi lado, y sin embargo he notado que durante los momentos difíciles de mi vida
solo había un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesitaba, no estuviste caminando a mi lado? El Señor me respondió, las veces que has visto solo un par de huellas en la arena, hijo mío, ha sido cuando te he llevado en mis brazos. Aterrizamos ahora en la Filmina 106 y concluimos la parte expositiva y doctrinal de la parte de las recompensas que el Señor le garantiza a los fieles de Filadelfia y que viajan con el tiempo y llegan hasta cada uno de nosotros exactamente con las mismas promesas, con la misma garantía. Pero eso sí, se requiere que el creyente de hoy viva como lo hicieron los creyentes de Filadelfia. Y el creyente fiel y santo sabe que lo vive porque su Señor le ha dicho que Él es un vencedor. Y constantemente su Señor le muestra aquí o allá, de manera sutil a veces o de forma evidente en otras, cuánto le ama. El Santo Espíritu da la información necesaria para que el siervo que busca con sinceridad y deseo de aprender encuentre lo que el resto del mundo es incapaz de ver, simplemente porque no les interesa. Así podemos concluir por lo dicho por el Señor en esta carta, que su amor por su pueblo puede ser visto en dos direcciones. Bajo ninguna circunstancia, esta dirección debe ser entendida como ambigüedad o ser sacada de contexto. Para efectos históricos, lo reconocieron los perseguidores de la iglesia de Filadelfia en el momento en que el Señor descargó sobre ellos su juicio por perseguir a los creyentes. No es importante definir ese momento histórico. Basta que el Señor afirmara que Él tomaría las riendas del asunto y llamaría a cuentas a aquellos malvados para tener plena certeza de que pasó. Así que todos aquellos sobre quienes cayó el juicio fueron testigos presenciales del cumplimiento de la sentencia del Señor. Esto les testificó a aquellos que ellos a quienes persiguieron y el Dios a quienes adoraban eran verdaderamente Dios actuando en favor de sus siervos. Claro que tal reconocimiento les fue impuesto y el sentimiento de humillación en que cayeron los obligaba a reconocer por la fuerza o por inevitabilidad que aquellos cristianos servían al Dios que salió en defensa de ellos. Y esto en mayor o menor grado de manifestación según los propósitos divinos que ha seguido cumpliendo a todo lo largo de la historia de la Iglesia del Señor, iglesia cuyo único nombre es Iglesia del Señor Jesucristo y que la forman todos aquellos que le han creído y confesado como Dios, Señor y Salvador, según lo señala Pablo en un versículo que repetimos con regularidad, Romanos 10 del 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. También lo reconoce la Iglesia al ver a sus perseguidores humillados por su Señor. Esto no necesariamente lo ven quienes son perseguidos, aunque tampoco queda exento de pasar según el propósito divino. Pero, y ya que la historia lo registra, la Iglesia del Señor en todo tiempo puede constatarlo y reafirmar su fe y seguridad del oportuno socorro de su Señor. Para los perseguidores, odio al creyente instigado por el enemigo del creyente y miedo al ver que el Dios que confiesa a aquel a quien persigue sale en defensa del perseguido y él no solo lo ve, sino que lo experimenta en su propio cuerpo, lo sufre, le duele y aunque le cuesta, tiene que reconocer que ha perdido. Y para el hijo, para el siervo, para el que vive sabiendo a quién debe lo mejor de sus esfuerzos y deseos, el gozo de todo aquello que su Salvador le ha prometido que le dará cuando llegue delante de él. Bueno, hoy al momento en que esto digo, todos esos fieles de Filadelfia ya recibieron de su Señor todo aquello que Él les prometió y están en su presencia viendo el rostro de su Salvador por toda la eternidad. Y recuerde, con toda la firmeza necesaria que usted, para su gloria y por gracia, irá delante de su Señor, y quién quita si verá a esos fieles esperándolo para gozarse todos juntos y eternamente. Entonces, pregunto, ¿qué hago con esta verdad eterna? Por supuesto, compartirla con tantos como pueda y quieran recibirla, y en el ínterin, dar gracias siempre al Señor que cumplirá en su momento cada una de las promesas que le hizo a los filadelfinos y las extiende
hasta usted y hasta mí. Llegamos así a la Filmina 107, que sería la última del estudio de hoy y cierre de esta segunda mitad de la 10ª sección, así como el final de la primera parte de la carta a la iglesia de Filadelfia. Y al iniciar esa segunda parte, que comenzaremos con el versículo 10, como dije al principio, de enorme relevancia y de un gran contenido escatológico por lo que el Señor dice a la iglesia y por las implicaciones que contiene para toda la iglesia del Señor hasta el final de su paso por esta tierra. Mientras tanto, hoy aquella puerta que el Señor abrió para esta iglesia todavía permanece abierta, porque aquel que la abrió la mantiene abierta hoy, ya no para su iglesia en Filadelfia, sino para usted y para mí. La pregunta que por defecto debo hacerme y que ya nos hicimos repetidas veces es, ¿cuánto uso de esa puerta estoy haciendo yo? Y mientras la sostiene abierta, el Señor otea el horizonte y observa. Su mirada se dirige exactamente hacia usted y hacia mí. ¿Qué le dice eso? Sí, eso que está pensando. El Señor otea el horizonte para ver el momento en que usted y yo vayamos a esa puerta a buscar a mis seres queridos que están ahí, esperando por el mensaje que usted y yo ya recibimos. Hicimos crecer la semilla y hoy nos preparamos para continuar el ejemplo de los fieles filadelfinos. Para eso aprendemos, para que todo aquello que el Espíritu nos enseña sea interiorizado, creído, vivido, practicado y testificado a esos que en la puerta abierta esperan sumergidos en oscuridad, a que alguna luz les muestre el estercolero en que viven y les señale el camino que llene aquel vacío que los inunda y los hace temer el momento que, convencidos o no, saben que llegará cuando tendrán que presentarse ante un Dios al que no escuchan, pero que, lo niegue o no, es una realidad a la que llegarán y se horrorizarán al ver aquel a quien negaron. Y de nuevo, la solución a ese espantoso problema nos fue entregado a usted y a mí en la forma de una semilla que contenía un mensaje, que tenía una promesa, una garantía de salvación. Y aquel que me la dio me dijo, como le dijo el Señor al escriba, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Y como ordenanza divina que es, dada a aquel que ha sido alcanzado por la gracia de su Dios, usted y yo, el único camino que debemos seguir es la obediencia, y no por carga impositiva, sino por acto de agradecimiento constante por habernos sacado el Señor de la oscuridad y llevarnos a su luz admirable. En este momento estamos y el Señor sigue esperando que cada uno de los suyos cumpla cabalmente la responsabilidad que le ha sido asignada. Bien, estamos terminando aquí y como siempre pidiéndoles que no se olviden de compartir el enlace de YouTube con todos los que puedan, dando su apoyo al canal que sirve como instrumento para enviar este mensaje lejos, muy lejos, y se cumpla así el propósito para el cual el Señor lo envía. Pero, y para eso, usted debe darle el impulso inicial. Recuerde que este estudio también está en Spotify, en Amazon y en Apple, que también los puede compartir, por lo que también puede reenviarse si usted participa de estas redes sociales. Y por supuesto, la red social por excelencia, por lo menos para impulsar la palabra de Dios, es usando el WhatsApp y todo ese montón de contactos que usted tiene ahí. Muchos de ellos viven en oscuridad y usted tiene la luz. Adelante pues, sigamos trabajando en los terrenos del Señor, porque el final de los tiempos parece acercarse con rapidez y nada será mejor para el siervo que cuando su Señor venga por su iglesia, lo halle con las manos puestas sobre el arado, sembrando semilla y recogiendo cosecha abundante. Dios les guarde y que su cuidado y bendición estén siempre en cada una de sus vidas. Y por su gracia nos volveríamos a escuchar en los próximos días. Saludes y bendiciones para todos.